Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En estos momentos buscaremos en nuestra Biblia en el segundo libro o la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Padre, queremos darte las infinitas gracias en esta mañana por esta porción de tu palabra y la enseñanza, y te pedimos que seas tú el que nos hables. Gracias, Señor. Amén. Jesús mismo dijo, y la Biblia habla una y otra vez, dice el Señor Jesús, o dijo, yo vengo pronto. Él dice que su venida será como venir un ladrón en la noche. Pero nosotros los creyentes no será una sorpresa. ¿Por qué no? Porque en su palabra Él nos ha dicho las señales que habrá antes de su venida. Será sorpresa para aquellos que no esperan, pero nosotros no. Esto significa que su venida Él indicará o las señales que pondrá. Veamos estas señales. Él mismo dijo, la misma palabra de Dios dice, las señales de la naturaleza. Eso encontramos los desastres naturales que hay, terremotos y otros que hay, que vemos también entre las naciones, la guerra. Lo mismo ocurre en las señales dentro de la iglesia. Y él dijo que él no vendrá, sino antes sucederá la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es alejarse de la palabra de Dios, del cristianismo. La señal luego de anticristo, y luego él vendrá como él mismo dijo, y como vimos la semana pasada, prometió de que vendrá a buscarnos. Sí, las escrituras mencionan una y otra vez, Jesucristo dijo, así como Pablo escribió sobre esta en sus epístolas, sobre la segunda venida de Cristo. Juan escribe sobre esto en sus epístolas, diciendo de que vendrá el anticristo. También lo encontramos en el libro de
Apocalipsis, el último libro, cuando Juan vio las visiones. Y también lo encontramos especialmente en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿quién es el anticristo? La Biblia nos dice que en el futuro, justo antes de que Jesús vuelva, un hombre, queridos hermanos y hermanas, no una mujer, no un ángel, sino un hombre que la Santa Escritura identifica el anticristo, se establecerá como el gobernante de un reino mundial. Eso nos dice que las naciones estarán unidas cuando él venga. Este hombre tendrá una personalidad carismática. Sí, Apocalipsis capítulo 13 nos dice que toda la tierra se maravillaba al ver la bestia e iban detrás de la bestia. Él dará grandes promesas. Se proclamará a sí mismo que él tiene la respuesta a todos los problemas del mundo, los problemas sociales de pobreza, de discriminación, problemas políticos, de guerra. Este gobernante será un hombre tolerante. Escuchen esto, hermanos, tolerante en cuanto a la religión y muy moral. Y luego también atraerá el apoyo de todas las religiones falsas de la tierra, incluyendo el falso cristianismo, que será adorado como Dios, el Dios de todas las religiones. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde realmente vemos quién es anticristo. El anticristo se opondrá a Cristo y al verdadero cristianismo y a las escrituras y al evangelio. En un intento de destruir el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, implementará una feroz persecución contra el verdadero cristianismo. Desde el punto de vista humano, el anticristo será todo un hombre, un gobernante asombroso, no una institución. Pero desde el punto de vista espiritual, será lo más parecido al diablo mismo. Por eso es anticristo. Veamos algunos pasajes que apoyan esta descripción que nos da la palabra de Dios. Primero, vemos de lo que hemos leído en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Los santos en Tesalónica estaban preocupados por la venida repentina de Jesucristo. Pero Pablo les dice que no deben ser engañados, porque vendrá, primeramente ocurrirá la apostasía, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, como leímos el texto de nuestra meditación, y se manifieste el hombre de pecado, que llama el hijo de perdición. Así que primeramente va a ocurrir la gran apostasía, la gran caída y alejamiento de la verdad. Se alejarán de la palabra de Dios. Entonces, inmediatamente después de eso, se revelará el hombre del pecado, el anticristo. El anticristo surgirá antes de que venga Cristo, y de ahí entonces vendrá el regreso de nuestro Señor Jesucristo por nosotros.
Pablo dice también que él vendrá para destruir. Pero Dios, Jesucristo, dice Pablo, que cuando Jesús venga, destruirá al anticristo con el resplandor de su venida, con el soplo de su vida, de su aire. Así es que destruirá el anticristo. Por tanto, esta señal del anticristo, la persona y el reino de anticristo es una realidad. Queridos hermanos, una futura realidad. Esto es importante porque aquellos que niegan que hay señales de la venida de Jesucristo, también niegan que hay un futuro reino del anticristo. Sí, encontramos en Primera de Juan, como dije anteriormente, de que el apóstol escribe y dice en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 18, el anticristo vendrá. Y luego él mismo dice, de hecho, hay ya muchos anticristos que están actuando en el mundo. En segundo lugar, vemos en la escritura que el anticristo es un hombre, una persona real, un ser humano. Veamos aquí la descripción que la Biblia nos da en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esos pronombres indican de que es un hombre, él, masculino. Eso es importante para nosotros, que podamos entender que el anticristo no será un ángel, sino un hombre que entenderá a los hombres y hará promesas a los hombres y dará al hombre lo que quiere. Es decir, va a suplir las necesidades de los hombres. Su reino nos indica en Apocalipsis que es el número 6. 6 es el símbolo del hombre. Esto también significa que el anticristo, queridos hermanos, no será una institución. Anteriormente, en los años anteriores, trataban de decir qué religión era el anticristo. Y eso podemos seguir hablando y demostrando de que como muchas veces se ajusta de lo que la palabra de Dios dice. En tercer lugar, la Biblia muestra claramente, queridos hermanos, que el anticristo será un gobernante político. Tendrá en sus manos un reino mundial. Y esto lo encontramos en Daniel capítulo 7, lo mismo que en el capítulo 13 de Apocalipsis. El punto aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 es que Dios no permite por ahora que el anticristo venga prematuramente. Llegará a su debido tiempo. Dios tiene en sus manos y él es el que controla todo. Sí, queridos hermanos, Dios no permitirá que el anticristo actúe antes del tiempo que él indique. Y para que veamos lo que habla Apocalipsis capítulo, que nos habla acerca de, pero también vemos la estructura. Así que será un gobernante político, un hombre fuerte, pero no solamente un gobernante político, va a ser un religioso. Por eso es que va a engañar
a mucha gente. El pasaje del capítulo 2, encontramos en el versículo 3 y 4, muestra muy claramente el carácter religioso del anticristo. Queridos hermanos, si analizamos más todavía, podemos ver cómo está cambiando las leyes de todas las naciones del mundo, ajustándose, hablando precisamente del matrimonio. Y así podemos ver que algunas personas dicen que representan a Cristo. Bueno, más adelante veremos esto con más detalle. En Apocalipsis capítulo 17 habla de una mujer que representa la falsa religión montada en la bestia. Hay una estrecha relación entre el anticristo y la falsa religión. Pero el pasaje de aquí nos muestra la gran apostasía. De al fin, en grandes cantidades, mucha gente llamada seguidores de Cristo, los discípulos cristianos, serán apartados de la verdad y de Dios y del evangelio. El anticristo hará esto, que la gente siga al anticristo. Ahora, ¿cuál será el propósito de su venida? ¿Qué tratará de alcanzar? Especialmente encontramos que él promoverá el pecado. Él viene por obra de Satanás, el peor nombre que jamás haya existido. Sí, por eso es que Dios, Jesucristo, llama a aquel inicuo. Sí, significa sin ley. No es que no va a haber ley, sino va a cambiar todas las leyes. Queridos hermanos y hermanas, eso está ocurriendo, está cambiando las leyes del mundo. Como dije yo acerca del matrimonio, cambiando todas partes, redefiniendo el matrimonio tradicional ahora es un pecado, es una mala influencia, es algo que el mundo está en contra de aquellos que deben vivir aquí en el mundo, dicen ellos. Es la influencia de la sociedad humana que vemos que promueve la homosexualidad, la libertad, toda clase de pecado. Todo lo malo están llamando bueno y lo bueno lo malo. Ya la Biblia había dicho eso. Jesús llamó a esas personas falso Cristo o pseudo Cristo. Quiere decir que él va a tratar, el anticristo, de deshacer la obra de Cristo y como redentor, él será. Cristo significa ungido. Él dirá, yo soy el ungido, yo soy el enviado, yo soy el redentor, yo soy el salvador. Y así mucha gente va a seguir a ese hombre. Sí, queridos hermanos, este es anticristo que estará en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y él tendrá un odio terrible hacia Cristo, hacia el evangelio y cambios que él querrá hacer. El odio del anticristo hacia Jesús. La palabra anticristo también significa en lugar de. Alguien puede decir, yo represento a Cristo, soy el representante de Cristo en este mundo. Nunca te usurpará la posición de Dios en la religión y en la salvación de Cristo. Sí, queridos hermanos, por tanto, este es el anticristo y ese es su propósito, como un Cristo falso
que se opone a Cristo, que viene en el lugar de Jesucristo. Eso es porque su meta es reemplazar y derrocar a Cristo y toda verdadera religión y el verdadero cristianismo. Ese es el propósito. Por eso es que Cristo dijo, hasta si fuera posible, engañar a los escogidos. Esa será la meta. Si lleva a los escogidos, feliz. Este es el anticristo. Así que debemos orar y ver lo que está ocurriendo en el mundo, queridos hermanos y hermanas. Está pasando ya. Y que el Señor abra los ojos a nosotros. Están tratando de unir las religiones. Todos, una sola cabeza. Y eso se está llevando a cabo ahora mismo y debemos estar bien alertos de lo que está ocurriendo ahora dentro de nuestro mundo religioso. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias y te pedimos que tú abras las puertas para nosotros, para poder seguir predicando tu palabra. Abra, Padre Celestial, todo nuestro ser. Gracias, Señor. Sé con nosotros y cuídenos. En Cristo Jesús. Amén.